Libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también allí un altar, el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocer es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Amén. Déjenme contextualizar lo que allí pasó. Pablo se encuentra en Atenas y allí empieza a encontrar la ciudad envuelta en una religiosidad y en la idolatría total. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios. Y si usted observa, en el versículo 16 dice que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Entonces vamos a mirar. Pablo llega allí, encuentra la ciudad entregada completamente a la idolatría, entregada al paganismo. Y allí encuentra que hay un Dios para cada necesidad. Y allí está el Dios al que le piden por comida, al que le piden por provisión para pagar las deudas, al que le pedían por el viaje, al que le pedían porque llueva, al que le pedían porque no llueva, al que le pedían por el vecino que le molesta, al que le pedían por cada cosa. Tenía un Dios. Pero llegaba el momento que había una petición, una necesidad, y no había un Dios específico a quien pedirle. Entonces estaba allí aquel altar que decía al Dios no conocido, y allá clamaban a un Dios que no conocían. Bueno, como no te conozco, pero creo que me puedes bendecir en esto. Y Pablo aprovecha esa oportunidad y dice: encuentro que en todos son ustedes muy religiosos y hay un Dios no conocido. A ese Dios, de ese Dios que ustedes no conocen, es del que yo vengo a hablar. De ese Dios que ustedes ignoran, es del que yo vengo a hablar. Y empieza a describir al Dios que hizo los cielos y la tierra, al poderoso de Israel, al que no es creado sino creador. Y empieza a mostrar la deidad de este Dios. Bueno, ahora pónganme en atención, mis hermanos queridos. En el día actual pasa lo mismo. Y aunque pudiéramos pensar que vamos a hablar de un mensaje evangelístico, sí, en el día actual está la petición: el que va a viajar le pide a la Virgen del Carmen, que es la patrona de los conductores. Si hay algún familiar detenido, preso, le claman a la Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos. El que necesita porque llueva, le pide a San Isidro Labrador que quite el agua, ponga el sol, o que quite el sol y ponga el agua, según el caso. Al que las enamoradas le piden a San Antonio Bendito para que les dé un novio bonito. En fin, tantas cosas. Pero de ese Dios que muchos no conocen, que para muchos es desconocido, de ese Dios que ha dicho: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. De ese Dios al que muchos necesitan tener en su corazón, a ese Dios estamos predicando en el día actual. Pero también quiero hablar, dentro de la iglesia cristiana también tenemos necesidad de presentar al Dios no conocido.
al Dios para muchos desconocido. Porque hoy estamos clamando y necesitamos tal necesidad. Vaya a la iglesia tal, a la congregación tal. Allá, en las otras congregaciones no. Allá donde el que tiene la credencial X, allá él. Mire, aquel tiene un don súper especial. Mire que a mí me adivinó lo que me pasaba. Yo no estoy en contra ni de la palabra de ciencia, porque el Espíritu Santo me la ha dado a mí. No estoy en contra ni del discernimiento, porque sé que viene del Espíritu de Dios. No estoy en contra de los milagros masivos, porque el poder de Dios no tiene límites. Pero no estoy a favor de que exclusivemos algunas congregaciones. Solamente en aquella. Vea, vaya allí. Es que usted está yendo a esa iglesia y allá no. Es que usted está yendo allí y allá tampoco. Es que mire que el pastor de allí no se preparó en tal instituto. Es que mire que el hermano de allí tal cosa. Y empezamos a convertir ministerios en dioses. Empezamos a convertir ministerios en algo de idolatría. Yo por ahí supe, me reservo el nombre, claro está, pero supe de algunos ministerios donde inclusive hasta las Biblias las estaban vendiendo con la foto de los pastores del ministerio. En algunos casos se ha tenido una esencia idolátrica hacia quien dirige X o Y ministerio. Bueno, que Dios nos use, amén, gloria a Dios. Pero hay algo que yo puedo decir. Yo clamo, nosotros aquí hacemos, como en todos los servicios, oraciones por los enfermos, por las necesidades, por las peticiones, y cuando el milagro ocurre, el que recibe toda honra y toda gloria se llama Dios. A ese Dios que muchos desconocen, a ese Dios que muchos no quieren honrar, porque hoy es más fácil, antes de doblar rodillas, antes de orar, es más fácil dar el pacto por el milagro, dar el pacto, dar la siembra por X milagro. Ese no es el Dios que presenta la palabra de Dios. Aquellos no tienen a ese Dios desconocido, a ese Dios no conocido que hoy vengo a presentar. No quiero, y que el Señor me guarde de estar predicando ministerios, de estar predicando denominaciones, de estar predicando nombres. Yo quiero predicar al Dios que muchos han desconocido. Yo quiero predicar al Dios que no necesita de la alfombra de la bendición, que no necesita de los chicles ungidos. Yo quiero predicar hoy al Dios que no necesita de los pactos y siembras por un milagro. Yo quiero predicar al Dios que no necesita, que no tiene necesidad de esas adoraciones hechas por manos de hombres. Ojo, mi hermano querido, ojo, mi hermana querida, con ir a pactar por un milagro, estás clamando a idolatrías, a dioses muertos. Pero el Dios no conocido, el que vive y reina por los siglos de los siglos, dice: dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Hoy quiero hablar de ese Dios maravilloso que te ha dicho: entra en tu aposento, cierra la puerta, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Es ese Dios no conocido, es ese Dios que muchos han ignorado, es ese Dios que muchos
Han dejado de predicar. Es ese Dios no conocido, el que yo quiero hoy predicar, el que hoy te quiero hablar a ti que me estás viendo a través de las redes sociales. Es el Dios que muchos han dejado de lado. No necesita de un ministerio donde hay luces psicodélicas, cámaras de humo, pantallas ultra modernas. No las necesita. Ese Dios al que yo quiero predicar necesita que tú te rindas a Él, que te rindas a sus pies, pues a sus pies hay bendición. Por algo dice aquella alabanza, aquella adoración: no hay lugar más alto que estar a los pies de Cristo. A ese Cristo, a ese Dios que para muchos ha sido desconocido. Hay ministerios convertidos en dioses. Conozco ministerios donde el pastor de pronto no puede estar por X o Y razón y deja allí el video con la oración por los enfermos, con la oración por los que van a aceptar al Señor, porque solamente Él tiene esa unción. Escuché una vez de un pastor diciendo que la unción del hermano, que el hermano se conoce la unción por su condición económica que tiene, que si de verdad tiene unción y que si de verdad tiene bendición de Dios, es porque tiene el carro último modelo, es porque tiene, que si no tiene es porque no tiene a Dios. Pues el Dios que muchos ignoran, el Dios no conocido, no le interesa tu chequera, no le interesa tu cuenta bancaria, no le interesa lo que hay en tus bolsillos. A Él le interesa lo que hay en tu corazón. Lo que hay en nuestros corazones es lo que Él necesita. Algunos no conocen a este Dios y son ministerios de credencial y sacan la credencial y vean mi credencial de pastor, pero no son capaces de sentir el dolor de la oveja, no son capaces de sentir el dolor del hermano, de sentir el dolor de la hermana, de sentir el dolor del que sufre. Hoy yo no le quiero decir, mire mi credencial de pastor, le digo, mire mi corazón de pastor, que me lleva a llorar con el que llora, que me lleva a reír con el que ríe, que me lleva a sentir propio el dolor de mis ovejas. O mía no, pero las que el Señor puso a mi cargo. Porque las ovejas son del Señor. Y Él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No siguen emociones. No siguen señales, las señales los siguen a ellos. Y por eso, a ese Dios, que para muchos ha sido desconocido, ese Dios es el que yo quiero predicar en el día de hoy. Rinde tu corazón a ese Dios que para muchos ha sido desconocido. Padre, muchas gracias. Gracias porque muchos no han querido conocerte, pero hoy tú te revelas a cada uno de nosotros para que te conozcamos y rindamos nuestro corazón a ti, Señor. Gracias, Dios, porque aunque ha habido un Dios para muchos desconocido, hoy tú quieres que presentemos a ese Dios para muchos desconocido, para muchos ignorado. Hoy tú quieres, Señor, que hablemos de ese Dios maravilloso. Gracias te damos, Espíritu Santo. Gracias te doy, Dios. En esta hora te pido que tú estés escuchando la oración del que te necesita, Dios. Estés escuchando la oración del que tiene la necesidad de sanidad, la necesidad en su hogar, la necesidad en sus finanzas, la necesidad espiritual. Escucha, Señor, su oración. Te lo pido, Padre, en el poderoso y maravilloso nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Espíritu Santo. Amén.